enfermedad. Acuérdense que hemos visto, la clase pasada nos centramos un poco más en los modelos explicativos sobre el proceso de salud de enfermedad. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar como en identificar los elementos psicológicos que van tomando un papel activo o que podemos identificar cuando está este proceso de salud de enfermedad y a su vez cómo a lo mejor la enfermedad o el buen estado de salud también repercute en algunas características psicológicas. Bueno, entonces, vamos a empezar con algunos determinantes de las conductas de salud. Lo que vamos a ver a continuación está muy relacionado. Acuérdense que, como hemos visto, pareciera ser que muchas áreas toman de otras disciplinas y empiezan a formar su propio cuerpo como de conocimientos. El día de hoy, casi que todo lo que vamos a ver está muy relacionado con la psicología de la salud. Y acuérdense que a su vez, psicología de la salud abarcaba varias ramas. Acuérdense que tenía como varios componentes teóricos de otras áreas de psicología y de una área de medicina. Recuérdenme o díganme, compártanme, cuáles son esas áreas de conocimiento que retomó la psicología de la salud. La vimos, creo que en la clase antepasada. Hablábamos de 4, que retomaba 4, la psicología de la salud. Era psicología clínica, ¿Sí? psicología médica, psicología comunitaria y no me acuerdo de la cuarta. Y que empezaba con medicina, es una pista. La conductual. Ajá, la medicina conductual. Muy bien, entonces se van relacionando. ¿Qué recuerdan que hablábamos sobre conductas de salud? ¿Qué es lo que recuerdan que hemos compartido en clases sobre las conductas de salud? Podría ser que pueden causar un beneficio o convertirse en un factor de riesgo. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan también cómo les nombraban a cuando son conductas que favorecen a nuestra salud o conductas que por el contrario ponen en riesgo nuestra salud? ¿Se acuerdan? Era como 2 términos distintos. Era patógeno conductual y inmunógeno conductual. ¿Sí, no? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues bueno, las conductas de salud también están influenciadas, como hemos también compartido hasta cierto punto en clases anteriores, están bien determinadas en función del contexto social en donde se desenvuelve una persona. ¿Por qué? Porque la red de apoyo también va promocionando conductas, por así decirlo, o previniendo ciertas conductas. De hecho, por ejemplo, hay una teoría que se llama teoría del aprendizaje vicario de Alberto Bandura, y nos va contando, por ejemplo, que nosotros aprendemos no solo del estímulo y respuesta y la consecuencia, sino también a partir de ver las consecuencias que tiene en otras personas, ya sea porque fue reforzada su conducta o porque fue castigada su conducta. Entonces, vamos a suponer, bueno, de hecho este fue el experimento que hizo Albert. Ponía en un cuarto, no me acuerdo bien cómo se llama el muñequito, si ustedes lo recuerdan, me dicen, es un, pues es como un muñequito de va y ven, o sea, más o menos grande, y ponían un video al niño, por ejemplo, que estaba ahí en el cuarto, sobre el objeto. A lo mejor no había visto antes el objeto, lo ponían en ese video, la relación que tenían con ese objeto, y lo que hacen con ese objeto era pegarle. Entonces ya cuando lo ponen frente al objeto como tal, ¿qué hace el niño?
por ejemplo. ¿Qué suponen ustedes que hizo? Pues le pega, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Le pega porque ya lo vio. Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera pegado y a lo mejor en el video, más bien, si desde el video, cuando le pegara al muñeco, qué tal que a lo mejor el experimentador lo regañaba o la mamá lo regañaba, suponiendo que estuviera ahí en el cuarto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué se les ocurre? Pues que iba a evitar golpearlo, ¿no? Si sabía que le iba a costar un Exacto. regaño. Ajá, exactamente. Iba a ser tomado como un castigo, entonces acuérdense que los castigos propician, o más bien, decrementan la posibilidad de que una conducta se vuelva a aparecer. Muy bien. Pero ¿qué pasaría si por el contrario, el experimentador, la mamá o quien estuviera ahí en el video, cuando estuviera este muñequito de vaivén, a lo mejor le estuvieran como alabando, ¿no? O sea, como por ejemplo, muy bien, más fuerte, o sea, como que lo estuvieran alabando su conducta, reforzando su conducta. ¿Qué pasaría a lo mejor ya al niño, que a lo mejor es la primera vez que está frente a ese objeto de vaivén y ya vio ese video? Ahora sí le va a dar con más ganas. Exacto, ¿no? O sea, muy probablemente aquellos que vemos esta versión del video donde cuando le pega le echan como porras, probablemente cuando se encuentre con ese objeto, hijo, le va a dar con todo, con todo, con todo, con todo y sin miedo. Versus si vemos a una persona que cuando le pega a tal objeto es castigado, ajá, ya sea que sea un regaño o bien hasta le dicen que salga del cuarto, le limitan a que coma a lo mejor un dulce que le habían proporcionado o algo por el estilo. Entonces, las conductas, por así decirlo, que tenemos, también son aprendidas, reforzadas o castigadas, dependiendo del ambiente donde estamos. Por ejemplo, a lo mejor en una biblioteca va a ser como castigado, aunque el castigo solamente sea una llamada de atención, a lo mejor estar hablando o probablemente, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién imaginaría, por ejemplo, en una biblioteca, ahorita por la imagen que puse, pues estar comiendo unos taquitos? No, muy probablemente sea un lugar súper inadecuado y nos terminen sacando de la biblioteca o nos estén como insistentemente a lo mejor pidiéndonos que dejemos de alimentarnos o si no vienen como cada vez consecuencias más graves. Bien, pero por ejemplo, ¿qué pasaría en un contexto donde, supongamos que estamos ahí con el taquero? Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería como la conducta, o más bien, qué tipo de acciones ustedes notan que podría darnos el taquero o aquella persona que trabaje en ese establecimiento para reforzar nuestra conducta de comer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podrían propiciar que sigamos comiendo, consumiendo? Presumir el trompo de pastor ahí que esté bien exhibido. Ajá, exacto, ¿no? O sea, te enseñan ahí la comida muy bien, ahí está como algo, ay, pues que incluso te va a llegar como a través de los sentidos y te va a antojar más. ¿Qué otra cosa más podrían hacer o de repente les han hecho para que consuman más? Pues hacer publicidad, por ejemplo, Ajá. cómo se ve, por ejemplo, los tacos, una tortuga así bien gordita de carne, o incluso el Ujú. costo, a veces también mencionan así como ofertas, ¿no? El 2 por 1 y Sí, cosas. exacto, exacto, ¿no? O sea, como que ahí es como una especie de reforzador porque es como de te doy 2 por 1 o algo así. Entonces, el contexto también va a influir mucho en las conductas de salud o de enfermedad o que propician enfermedad porque las están reforzando los demás, lo favorece el propio contexto. Ujú. Entonces,
pues puede ir en estos dos sentidos, ¿no? Que el contexto genere a lo mejor un ambiente favorable para tener conductas saludables, o bien que el contexto promueva comportamientos que nos van a alejar de la salud. Por ejemplo, en nuestros contextos donde nos desenvolvemos, ¿cuáles son las cosas que ustedes notan que favorecen a lo mejor conductas de salud? Tanto de prevención como de promoción. Que recuerden, así, acuérdense de los espacios sociales que visitamos y cuáles son los contextos o qué situaciones nos favorecen conductas de salud. Yo voy a poner un ejemplo, pero por favor no se queden solo con esas, ¿eh? Nada más porque estamos siguiendo con este mismo contexto de la comida. Por ejemplo, te promueven el lavado de manos en los restaurantes. O sea, viene ahí literal el folletito de que te tienes que lavar las manos. O sea, ahí como que es una forma como de propiciar que se haga esa conducta. Esa es la que a mí se me ocurrió. Pero, ¿qué otras ustedes identifican dentro de los contextos donde nos desenvolvemos? A lo mejor hasta pensando ya, no nada más como en establecimientos, sino en las personas con las que estamos. Como que alguien abrió el micrófono. Ah, perdón, Yo iba a adelante. decir que, por Sí. ejemplo, cuando las personas que están a nuestro alrededor hacen ejercicio, como que a Sí. nosotros también nos dan ganitas de hacer ejercicio. Ujú. Exactamente, ¿no? O sea, cuando vemos incluso los efectos que tiene el ejercicio sobre su cuerpo, o sea, también ese podría ser como una especie de motivación, ver que a lo mejor se ve con más energía, o si, por ejemplo, pertenece a un ideal social o mi propio ideal personal sobre un tipo de estándar de belleza, ¿no? O sea, también eso podría propiciar que yo haga ejercicio. Muy bien. ¿Qué otra, por ejemplo, situación genera como conductas saludables que ustedes recuerden? Por ejemplo, que, digamos, el hacer ejercicio, Ujú, sea una actividad divertida, ujú, digo, para que te fomente más como que, lo estoy haciendo por gusto, no por... ujú. Muy bien. No me acuerdo, ustedes corríjanme, pero yo me acuerdo que alguna vez vi en alguna nota, o sea, como un tipo nota de prensa o algo por el estilo, me parece que en Francia, si mal no recuerdo, les daban como un tipo de incentivo, no sé si a lo mejor muy probablemente económico, a los trabajadores que iban a su trabajo, pero transportándose en bicicleta, no en un tipo de transporte con motor. Ahí también mm, sería como una forma de propiciar también una forma de hacer ejercicio, ¿no creen? Sí, de hecho, hace unos años vi que en Alemania habían sacado, pero era una bicicleta estacionaria, donde Ujú. en lugar de llanta era como, vaya, era parecido a una lavadora. Ok, ok. Mm, pensando, por ejemplo, en la dieta, ¿qué tendrá que ver la dieta de nuestra familia con la dieta personal? Pues que se empieza a fomentar como un tipo de cultura y de que se queda la idea como que a lo mejor eso está bien, aunque a lo mejor no esté bien. Ujú. De hecho, por ejemplo, creo que puede resultar más difícil, a lo mejor pensando quizá en un diabético, que cambie sus hábitos alimenticios si lo hace solo, ¿no? Y todos los demás integrantes de su familia no cambian sus hábitos alimenticios. O sea, va a ser más probable que a lo mejor no tenga la adherencia terapéutica. Ojo, no estoy diciendo, obviamente, que porque los demás no lo hacen, nosotros tampoco. No estoy diciendo eso, ¿eh? Sino que es más probable que cuando los demás miembros de nuestras relaciones
tienen hábitos saludables, nosotros también los tengamos. Por ejemplo, muy probablemente también va a incrementar la posibilidad de consumir tabaco si la mayoría de nuestros conocidos, cuando estamos interactuando, está consumiendo tabaco. Uh-huh. Ojo, tampoco estoy diciendo de verdad que sea determinante, pero que sí puede estar influyendo. Uh-huh. Bien, otro elemento importante dentro de estos determinantes de las conductas de salud es la percepción de los síntomas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando alguna persona comienza a identificar algún síntoma, como puede ser, no sé, una tos, por ejemplo, y la asocia con que está fumando, bueno, ¿qué puede pasar? Que pues cuando está teniendo la tos o en ese lapso donde está teniendo como tos, muy probablemente deje de fumar. Pero en cuanto el síntoma desaparezca o no lo perciba o deje de ser un síntoma que le alarme, pues va a retornar a otros hábitos. Por ejemplo, así siguiendo como en esta lógica de la comida, quizá con los taquitos. A lo mejor un día que fuimos a los taquitos y le echamos un montón de salsas y ese día como que mi estómago no soportó, pues a lo mejor me duele mucho el estómago, quizá, pues, no sé, puedo tener diarrea, no sé, o sea, cualquier síntoma. Muy probablemente durante un tiempo, pues deje de consumir taquitos. Pero ¿qué pasará cuando a lo mejor logre percibir que ya no tengo como ningún malestar, al menos gastrointestinal? ¿Qué podría pasar? Pues volvería a comer taquitos. Ajá, a lo mejor volvemos a comer taquitos, incluso puede ser que volvamos a echarle la misma cantidad de salsa y de chiles o lo que sea, cosa como que súper mega irritante, porque ya me siento bien. A ver, me gustaría que ustedes pensaran en algún otro ejemplo. O sea, que a lo mejor aparece un síntoma, por el momento dirigimos como nuestra conducta a como conductas más saludables, después de que se desaparece el síntoma, recuperamos como ese viejo hábito. ¿Algunos ejemplos que se les ocurran? Maestra, por ejemplo, también podría aplicar en vez de que ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, de que en vez de que se haga un buen hábito, se cree un mal hábito. Ejemplo de las personas de que a lo mejor fuman para calmar como la ansiedad y que ellos sientan que el síntoma es de que aminora su ansiedad. También podría Sí, aplicar. eso lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con el manejo emocional. Sí, tu ejemplo es muy adecuado, pero lo vamos a ver más adelante. Más bien aquí, me gustaría que a lo mejor pensáramos en algunos ejemplos donde después de percibir algo, yo o la persona en nuestro ejemplo se condujo a realizar alguna conducta saludable. Pero sí, el que tú dijiste la vamos a retomar después, ¿eh? Maestra, Sí, adelante. ya, bueno, ahorita se me ocurrió uno, pero no sé si aplique. Pudiera ser, por ejemplo, con el consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, por ejemplo, Sí. conozco varios compañeros que, o sea, toman y se ponen súper mal al día siguiente y es como de, ay, no, ya no voy a tomar, ya no voy a poner pedo porque me da la resaca. Y el siguiente fin de semana están igual. Sí, yo también como que más o menos relacioné algo así con que a lo mejor en cuanto sintamos los efectos adversos de haber consumido en exceso alcohol, lo dejemos por algún momento mientras se quita ese malestar y después retornemos. Ok, muy bien. ¿Algún otro que se les ocurra? Bueno, yo no es de como un síntoma como tal, pero de las personas que hacen dieta cuando ven que subieron de peso y luego ya cuando llegan como a su peso ideal, retoman sus hábitos anteriores, entonces están como en un ciclo vicioso. Eso que tú dijiste también lo vamos a ver más adelantito, creo que de la siguiente diapositiva o la que sigue de esa, pero sí lo vamos a retomar. Que es como la parte de la compensación.
Bien, algo que se les ocurra ya, si no para cambiar, de algún síntoma que se presente y después de que se deje de aparecer el síntoma, retornemos a los viejos hábitos. Es que debe de haber un montón. Yo creo que los aplicamos constantemente. Pero afuera de la alimentación, por ejemplo, que sería en mi caso, no recuerdo otro. Pues no, al menos en mi caso como que es mucho, siento que es mucho lo de la comida. En cuanto empieza como un malestar ahí gastrointestinal, minimizo, porque no es que quite del todo. Minimizo X alimentos, como puede ser, o bebidas como el café. Trato de apartarme unos cuantos días de eso y ya otra vez vuelvo, ¿no? Lo sustituyo a lo mejor en ese inter con algún té o con alguna bebida que tenga también un poco de cafeína, pero que no sea como tan ácida. Bien, entonces vamos a continuar. Eso que dieron unos ejemplos dos compañeras de esto que vamos a ver a continuación. Justo los estados emocionales también pueden estar relacionados con algunas conductas de riesgo o con unas conductas que son poco favorables para nuestra salud. O sea, por ejemplo, a veces el que yo o alguien no sepa controlar a lo mejor la parte del estrés, el aburrimiento, a lo mejor el enojo, el que yo no sepa lidiar con esas situaciones o con alguna específica que no sepa cómo lidiar, que no sepa cómo resolver, con una situación o con una emoción, pueden como propiciar o conducir a que se tengan este tipo de como herramientas para afrontar la emoción, pero no es como afrontarla como tal, sino para sentirnos mejor, ¿no? Por ejemplo, sí, como bien dijo la compañera, pues a lo mejor si me siento como muy estresado, el fumar me genera que yo me sienta más tranquilo. O también comer porque me genera como bienestar y es como una forma de evadir lo que estoy pasando, ¿no? Para poder como afrontarlo. ¿Qué otra podría ser? O sea, una conducta de riesgo se me ocurre que a lo mejor no tiene que ver con consumir algo. Una persona que está enojadísima y que está manejando, ¿qué podría hacer? Pues podría acelerar, salirse del camino, de chocar con otras personas que no tenían nada que ver y muchas cosas malas. Sí, el inadecuado manejo de emociones también puede ser que nos haga como ponernos en riesgo a nosotros o a los demás, ¿no? Como vimos ahorita. O sea, probablemente una persona que está sumamente enojada, pues no va a tener a lo mejor la capacidad de buen juicio, podría acelerar, podría estar teniendo así como medias peleas con los conductores porque ya acaba de cambiar el color y ya quiere que estén como a 60 kilómetros por hora, ¿no? O sea, como que avancen súper rápido. Obviamente va a generar un ambiente más hostil y no sé, o sea, a lo mejor pensando, a lo mejor si no va en un carro, podría generar que tenga algún tipo de pelea con alguien. Eh, una pelea física, por ejemplo. No, no quiero que lo tomen así como que también es como algo muy lineal, porque no es cierto. Pero, por ejemplo, personas que yo atendí en consultorio que tenían como esta incapacidad para tolerar ciertas emociones y que además no sabían cómo resolver las situaciones que la generaban y así. O sea, muchas de ellas que tenían como esta dificultad en la regulación emocional, por ejemplo, si llegaban a cometer un intento, ¿no? Ya sea cortándose, a lo mejor ingiriendo pastillas, a lo mejor tomando un lazo como para ahorcarse.
En fin, o sea, hay muchas formas que a veces las personas como utilizan como estrategia para eliminar el malestar que está presente por una emoción que no es agradable. Uh-huh. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra cosa más? O sea, por ejemplo, el ejemplo de una emoción y cómo la afrontan ciertas personas que genere como algún tipo de conducta de riesgo o poco sano. Alguien, pensemos en nuestros amigos, Pues podría familiares. ser Sí. quizá una persona que está estresada por su trabajo Uh-huh. y llega el fin de semana y me he fijado que hay personas que como que cuando se alcoholizan se ponen más violentas. Uh-huh. Entonces él de cierta manera para escaparse del estrés podría terminar en enojo. Uh-huh. Y eso que tú dices también, ¿no? Desde el principio, o sea, una forma de mejorar mi estado emocional es consumiendo alcohol. Uh-huh. Por ejemplo, en esta situación de estrés. Y después se vuelve como, pues sí pasa o puede convertirse en una adicción porque me genera placer, ¿no? El consumo de esta sustancia o de otras más, ¿no? O sea, no nada más el alcohol. Y como a lo mejor el efecto es inmediato, es más viable o más rápido de consumir alcohol que a lo mejor hacer algo con esta situación que me está poniendo o me está suscitando como este estrés o este enojo, ¿no? O sea, como que podría ser que intenten afrontarla de esa forma. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, otro elemento también que está ahí inmerso para nuestras conductas de salud o el cómo le hacemos frente a la salud tiene que ver con las creencias sobre la salud o bien sobre las creencias de la enfermedad. Las creencias que tenemos sobre estos elementos sí van a influir en nuestros hábitos. ¿Ustedes qué relación le encuentran a eso? O sea, ¿qué papel jugará esta parte de las creencias? ¿Cómo qué ideas se pueden ir formando? Por Sí. Ah, no, vas tú, Dimas, yo ya. Sí, tú ya. No, no es cierto. Damos, un ejemplo que se me ocurre ahorita Ujú, fue, por ejemplo, cuando las personas se asustan y dicen, no, pues como te un bolillo, ¿no? O sea, esa es como una creencia que tienen ujú, algunas personas para aliviar como que les pase el susto, ¿no? Y que ujú. pues no les voy a dar algo más, pero según nos habían dicho que eso no sirve para nada. Bueno, para nosotros a lo mejor no sirve para nada, pero socialmente a lo mejor sí genera como bienestar. Vamos a poner el ejemplo. Mm, es que sí depende, o sea, el que yo crea en algo puede hacer que me haga sentirme mejor o como una cierta protección, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dijiste ahorita, si yo me asusto, tengo que consumir el bolillo, ¿no? Para que no me enferme o que no me pase algo. Para que, creo, tú corrígeme, Dimas. Según yo, la creencia está en que si no, si tienes como un susto, o sea, como un miedo como muy grande, pasa algo, y no consumes este pan, te puede dar diabetes. Es lo que yo me acuerdo. ¿Tú cómo te acuerdas que era la creencia? O sea, yo nada más, o sea, sí lo he visto y sí me ha tocado verlo, pero Ujú. nada más mencionan eso como para que te pase más rápido el susto y para que, según yo, Mm, estés más tranquilo y cosas así, ujú, pero ya. pues no, o sea, en realidad. De hecho, también había escuchado algo de para que no te dé diabetes. También. Ajá, yo lo había escuchado en como todo el speech, ¿no? De consume como esta parte porque si no te puede dar diabetes. O sea, porque es como tan grande el impacto emocional que tuvo en ti tal evento,
tú tienes que consumir esto, si no te puede dar diabetes. O sea, esa es la versión que he escuchado. Porque o a lo mejor si no es diabetes, puede ser como alguna otra enfermedad, pero ahí está esa creencia presente. Pero bueno, si lo hablamos como del terreno también de las creencias en general, no nada más como específicamente de esto para prevenir la enfermedad, bueno, a lo mejor tiene que relación. O sea, por ejemplo, si hablamos de creencias religiosas, que fue lo que retomamos también la sesión pasada, por ejemplo, alguien puede creer muy legítimamente y no tendríamos por qué, pues sí, como que invalidar la creencia de la persona. O sea, por ejemplo, alguien puede creer súper fielmente, a lo mejor que si trae, no sé, a lo mejor el rosario, algún tipo de escapulario, algún tipo de cuarzo, está como siendo protegido o protegida o va a ayudar como en cierta situación. O sea, también es un tipo de creencia. De hecho, hablábamos justamente hoy en la mañana con el grupo anterior, que a veces algunas personas, o sea, a lo mejor tienen una creencia como tan radical que pueden pensar que, pues que esa a lo mejor fuerza superior es tan grande que ya los exime como de la propia responsabilidad de sí mismos, ¿no? Es como, solo por poner el ejemplo, como si por pensar que tengo yo un amuleto y ese amuleto me va a curar aunque yo tenga unos hábitos terribles en todos los sentidos, ¿no? No duermo bien, no como adecuadamente, no hago ejercicio, consumo sustancias, bla, 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 pues también podría llegar como a esa especie de radicalidad. ¿Se les ocurre alguna otra creencia que esté teniendo un papel importante, a lo mejor hasta en familiares que tenemos, amigos que tenemos, o casos que nos hayan contado algunos colegas? Sí, bueno, otra vez yo. Por Sí, ejemplo, adelante. un, un doctor nos dijo que, por ejemplo, el tomar vitamina C era muy bueno como para evitar por ejemplo, la gripe, ¿no? Ujú, Pero pues en sí nos dijo que, o sea, tomar vitamina C pues no tiene, o todavía no está comprobado de que tenga algún tipo de efecto y pues nosotros así lo creemos, o yo así ujú, lo creía hasta que me lo dijo, ujú. porque pues yo sí creía que sí lo prevenía, ¿no? Pero dice que en Ajá. realidad pues no está tan comprobado, porque tiene otras funciones. Ujú. Y de hecho hasta, por ejemplo, ¿no? O sea, de esa creencia se puede hacer como campañas publicitarias. O sea, en tu ejemplo concreto que compartes, me acuerdo de ciertos productos de vitamina C que en temporadas de frío, pues es cuando más salen los anuncios, ¿no? Para prevenir supuestamente también la enfermedad y te compras así como a lo mejor el kit vitamínico, según lo que ellos mismos incluso promueven, ¿no? De tantos dosis o tantos mm, tiempo determinado para su consumo. Sí, bueno, sí, me hiciste acordarme de eso. Sí, de hecho, mi hermana una vez compró un tipo de suplemento así que para no enfermarse y al último se enfermó. Ay, pues sí. Sí, no, es que también depende de eso. O sea, a lo mejor tiene que ver a lo mejor con lo siguiente que vamos a ver, que son las compensaciones de riesgo, que a lo mejor pensamos que ya por ese suplemento nos exime de otros hábitos o de otras cosas. Ujú. Bueno, eh, para avanzar un poquito también respecto a la parte de las creencias, muy probablemente también estén ligadas a la a que el síntoma esté presente o no. O sea, como decíamos también en clases anteriores, muy probablemente aquella persona que es diabética, como no siente malestar inmediato y no está teniendo como ninguna dificultad en alguna de sus áreas, aparentemente, ¿no? Podría tener un consumo desmedido de alimentos, podría consumir también desmedidamente a lo mejor el tabaco o alguna otra conducta de riesgo porque no está presente. Entonces, de hecho, por ejemplo, pues es que las enfermedades crónicas también son algo canijo porque implica un cuidado casi que permanente.
Entonces, aquellas personas que tienen enfermedades crónicas degenerativas, también van a presentar, al menos en este caso específico que por ahí lo mencionaba el texto donde saqué la información, o sea, tienen menor tasa de adherencia a los tratamientos. Y a lo mejor que se consumen o se adhieren más a el tratamiento farmacológico o a lo que recomendó así de manera integral el médico, cuando está la presencia del malestar. Cuando deja de estarlo, se pierde esta parte de la adherencia terapéutica. Se pueden tener muchos más comportamientos de riesgo cuando no notan que de verdad necesitan cuidar su salud. O sea, como que a veces la aparición del síntoma hacen que tomen otras medidas. Y cuando no está el síntoma, quizás se olvidan, su creencia es como estoy bien, pues puedo darme rienda suelta a cualquier placer que pueda, pues hasta cierto punto, pues sí me puede afectar. Ok, bueno, entonces también respecto a esto, sobre las creencias de salud que se tienen, hay como algunos estudios que demuestran que las personas en esta parte de la vulnerabilidad percibida nos creemos más fuertes o más sanos de lo que somos en realidad. Y también cuando se les pregunta sobre las expectativas o cómo creen que llegarán a tal edad en cuanto a cuestiones de salud, dan un panorama como excesivamente optimista y muchas veces, decían los autores, como que poco realista. O sea, como que tendemos a ver el futuro como algo bueno para nosotros y no estamos como considerando pues, si realmente yo estoy haciendo algo para tener ese futuro que estoy planteándome, ¿no? Entonces también se veía, por ejemplo, que, pues, que era como extremadamente optimista y que en realidad su opinión está como por muy debajo de lo que realmente aparece en personas de la edad a lo que preguntaron, ¿no? O de ese tiempo en el que preguntaron. ¿Ustedes lo han visto, lo checan, se identifican con este panorama optimista o a lo mejor ustedes como por su carrera tienen otro panorama respecto a cómo estarán cuando sean grandes, a lo mejor adultos mayores? ¿Cómo es para ustedes o cómo lo notan en su entorno? Esta parte de la vulnerabilidad percibida. Yo creo que en algún punto todos nos imaginamos de cierta manera sanos hasta nuestro retiro para poder pues viajar y todo lo que no se hace por estar trabajando. Exacto. ¿Por qué creen que se promueva como esos ideales? ¿O por qué tendremos como esa visión de que, como tú bien lo dijiste, ¿no? O sea, en mi retiro yo voy a disfrutar y voy a viajar y voy a hacer cosas que durante mi tiempo laboral no pude hacer? ¿Por qué será que nos formamos esos tipos de imágenes? Pues yo creo que más que nada para poder seguir adelante, o sea, seguirle tal vez echando ganas, por así decirlo, a la vida. Ok, entonces como para ti es como una motivación, ¿sí? El tener como este tipo de creencias. Pues sí, podría decirse. Ok, ¿alguien más que nos comparta su opinión de por qué tendremos esa visión tan optimista pues de nuestro futuro en cuanto a salud? Yo digo que tal vez también es como una construcción social que se ha formado a lo largo del tiempo. No sé, o sea, es algo que ya está como predeterminado. O bueno, no digo que en general, porque pues hay muchas personas en este mundo y muchos tienen diferentes proyectos de vida, pero pues la gran mayoría o la gran generalidad de escuchas que sí tienen como ese proyecto, por así decirlo, o, ajá, pues sí,
Y no sé, o sea, yo siento que es como ya algo que está como predeterminado, pero es como algo automático que ya lo piensas, no es como si alguien ya hubiese tomado una decisión por ti. Ok, bueno, estoy de acuerdo contigo, donde yo también identifico que hay componentes sociales y a lo mejor más que sociales también a veces económicos para darnos como estereotipos, ¿no? Estereotipos de X cosa. Por ejemplo, ahorita yo me estaba estaba tratando de recordar los anuncios de la tercera edad. Y me acordaba, por ejemplo, de algún tipo de suplemento alimenticio para adultos mayores. Y cuando presentan al adulto mayor, yo, al menos en el comercial que yo recuerdo de la marca, yo no lo identifico como una persona vulnerable y de todos modos se ve como una persona súper activa. Claro, tampoco es que nos casemos con un estereotipo de adulto mayor que no tiene como funcionalidad, que está como sentado todo el tiempo. No, ¿eh? No está en ese sentido. Pero hasta esta parte de los suplementos alimenticios que tendría que ver un poco más con salud, la imagen que yo recuerdo de estos comerciales es un adulto mayor muy activo, muy, muy activo, hasta cierta parte, hasta lo pintan a la mujer y al hombre como atractivos, ¿no? O sea, como también con estos estereotipos de belleza en la edad del ciclo vital en el que están. ¿Ustedes recuerdan ese comercial? ¿O tienen en la mente como otro comercial donde aparezca un adulto mayor? ¿Y cómo son las características de este? El de X-Ray, el de, Ah, creo que es para los músculos o algo así, era, ¿no? ujú. ¿Cómo te acuerdas que son los adultos mayores en ese comercial? Pues creo que era un señor viejito, bueno, sí se veía canoso, Ujú, y se veía como que, ay, como que le duele el músculo de la espalda, y ujú. se tienta, y, y luego ya nada más se pone el X-ray, y, y ya de que, no, pues ya se me quitó el dolor y ya empieza a correr, pero, o sea, se veía como. Sí, como usted dice, como que hasta cierto punto ponen a los viejitos guapos, por así decirlo. Ok, muy bien. También no me acuerdo, bueno, no es como hablando ya propiamente de los adultos mayores, pero me acuerdo de la película Si tuviera 30, algo así. ¿Se acuerdan que dice? Yo no me logro acordar de toda la frase que dice cuando era adolescente, que dice, quiero ser próspera, ¿cómo era? ¿Qué dice la chavita? Mm, ¿Sí se acuerdan de esa película? Quisiera tener 30 o a los 30, algo No, así. Sí, No, sí, chavos, ¿cómo? sí. ¿Cómo? ¿Se acuerdan qué dice? Yo no me acuerdo. Próspera, Algo de exitosa y rica, creo. algo así. Ajá, ajá, sí, sí, sí. O sea, se vienen siendo como sus ideales y creo que sí los cumplen, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, cuando ya es grande. Sí. Los cumple, pero no es feliz. Ah, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, hablando sobre las expectativas que tenemos, o sí, las expectativas que nos probamos hacia el futuro de nuestra salud, sí tendemos a ser optimistas. Creo que puede ser un panorama muy realista, siempre y cuando tengamos como en cuenta que obviamente para llegar a ese estado de salud deseado tenemos que hacer algo hoy, obviamente, ¿no? O sea, también pensando a lo mejor en algo relacionado a lo mejor con nuestra vejez, pues si queremos viajar, obviamente implica que desde ahorita estemos ahorrando para una buena pensión o que tengamos un trabajo más o menos que nos remunere cuando estemos jubilados, de tal forma que me va a permitir eso. Entonces, a lo mejor no son metas súper inalcanzables, pero sí implica una concientización de que para llegar a eso, hoy tienes que hacer algo, ¿no? O sea, de aquí en adelante tienes que hacer algo para conseguir eso que tienes como expectativa. Pero bueno, de alguna u otra forma va mermando y sí logra ahí el autor como enfatizar que nos pasamos así como de excesivos, súper positivistas, más bien no positivistas, optimistas en cuanto a nuestras creencias
de cómo estaremos cuando estemos un poco más grandes. Bien, pues se nos acabó nuestro tiempo de la clase del día de hoy. Nada más quiero confirmar, que me confirmen si ya todos tienen asistencia, ¿sí hicieron todo su registro de asistencia? Sí. Yo creo que sí. Sí, Va, muy bien. Entonces, nos vemos el lunes y que tengan buen fin de semana. gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bye. Gracias.